Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Otra semanita más. Este día, hoy lunes, hace bastante calor, así que tratamos de ir llevándolo. Y bueno, vamos a arrancar con otra charla entre amigos. Esta es la número 3. Así que les doy muchas gracias por el apoyo, por seguir preguntando, sobre todo porque les haya gustado un poquito esta nueva forma de comunicación entre ustedes y yo. Bueno, muchas gracias por estar ahí y bueno, no lo quiero hacer muy largo para que no sacar mucho tiempo. Trato de siempre hacerlo lo más cortito posible para que valga la pena, porque si no es imposible verlo también. Bueno, estos son parte de los agradecimientos que saqué del trabajo de la semana número 38, la parte 1 de 3, donde hacíamos los manguitos cónicos con los piñones, y algunos otros más que han salido durante la semana. Bueno, quiero agradecerles mucho a Brandon Carroll Gutiérrez, a Edwin Barajona, a Antonio Pedrosa, que tenía ahí una de las consultas, estaba, por el tema de la soldadura en los manguitos, si se endurecía. No se endurece, a pesar de que se les deja el espacio, como me decías ahí, que le dejabas un espacio y a pesar de eso se endurecía. Bueno, nosotros lo soldamos con MIG. La soldadura MIG es una soldadura no tan invasiva y no tiende a fragilizar o a cristalizar o a templar o a endurecer la zona de donde se suelda en el manguito, ¿no? No hemos tenido ese tipo de problemas y hemos realizado bastante de esos trabajos. Quizás está soldado con electrodos. Si lo soldás con electrodos, sí, se produce un endurecimiento o se complica mucho el maquinado, sobre todo si tenés que hacer rosca. En nuestro caso no, siempre usamos el acero 1045, sobre todo el tubo y la parte de la brida, eso siempre usamos el mismo material acero y siempre le hacemos la soldadura con una buena caladura y no hemos tenido problemas, en cuanto a que se cristalice o quede endurecida esa zona. Sí ha sucedido, sí, se hace la soldadura con electrodo. No es recomendable, aparte porque queda muy duro y eso tiene que flexionar, tiene que permitir que trabaje el manguito, ¿no? Sí, te entiendo, sí que es la soldadura. Lo ideal, el manguito, es hacerlo entero, ¿no? Obviamente. Pero bueno, entre maquinar una pieza, entre maquinar el manguito cónico con un macizo y llevarlo a la unión soldada entre dos materiales, un poco más barato, hacer la unión. Lo ideal siempre es hacerlo con un solo tocho o un solo material. Pero no hemos tenido ese problema. Hay que ver el tipo de soldadura también que se hace, pero ya te digo, nosotros usamos la MIG para la soldadura y no hemos tenido ese problema de endurecimiento como se ha visto, ¿no? Gracias igual, y cualquier cosita lo seguimos charlando como siempre, esa es la idea, ¿no? Michael Arniela, muchas gracias. Arias J27 y Jaime Martín, muchas gracias. Esos son los que siempre, o por lo menos están siempre dándole buenos mensajes o planteando algunas sugerencias, que siempre son agradecidas y espero que los demás puedan seguir dando sus aportes, sus ideas o sus críticas. Recuerden que siempre tratamos de mejorar un poquito, aunque sea en esos aspectos por acá. Y después tengo algunas preguntas que surgieron, que, de nuevo, no me considero un taller de tornería, no nos consideramos, sino que hacemos trabajos. Por lo tanto, todo va en relación a las máquinas que ustedes tengan. Lo que yo hago es en base a lo que tengo, ya sean en maquinarias o en herramientas. Todo se puede mejorar y todo se puede hacer más rápido dependiendo de cómo se encare el trabajo, ¿no? Preguntas. Jorge Milciade Méndez, explicar el método de torneado de precisión. No es que sea complicado, pero sí es un poquito largo. Quizás más adelante junto a algunos temas y podamos charlarlo, pero vamos, estoy justamente en el torno y lo miramos un poquito. Acá yo lo tengo ya colocado el Charriot en 2,5 grados, que es más o menos el valor. Yo lo tengo ahí con una pequeña liñita indicado, 2,5 grados. 2,5 grados está entre los valores 2,8 y 2,5 grados, más o menos ahí lo tengo.
¿Cómo surge esa relación? Esa relación surge del paso de la rosca dividido la cantidad de divisiones que tenemos en el nonio. A veces sucede que cuando vos haces la relación, usando la inversa de la tangente, ¿no?, para obtener el valor del ángulo, ¿no? Cuando uno realiza esa función, a veces te da un ángulo, por ejemplo, de 5 grados. Un ángulo grande, porque todo depende del paso, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer es remultiplicar nuevamente por 2, por 3, por 4, por la cantidad de veces que tengas las divisiones. Por ejemplo, en este caso son 30 divisiones. En el caso de 30 divisiones me da a mí el doble, 5 grados y medio. ¿Por qué no me gusta usarlo en 5 grados y medio? ¿Por qué? Porque a veces yo empleo el chariot o el carro auxiliar, como quieran denominarlo, para completar las medidas en algunos topes. Con 2 grados, 3 inclusive, es muy poca la variación o muy poca la diferencia que hay entre emplear el chariot para los topes o para alguna medida en este pequeño ángulo o en la posición normal a 0 grados, ¿sí? Hay muy poca diferencia, pero con 5 grados ya ahí ya cambia la cuestión, igual que con 7, con 8 grados ya hay una diferencia bastante grande, o sea que si vos das 1 milímetro acá, ya no es 1 milímetro en el avance, ¿sí?, colocado en un ángulo grande. Entonces lo que hacemos es multiplicar la cantidad de divisiones por otro número. Por ejemplo, tenés 30 divisiones por 2, 60 divisiones por 3, por 90 divisiones, hasta que el valor obtenido del ángulo te da un valor, por ejemplo, 2 grados, 1 grado y medio, casi 3 grados, como en este caso, que está comprendido en 2,76 grados me daba más o menos. Bueno, el método del torneado de precisión te sirve solamente para aproximar medidas en el orden de la centésima de milímetro, ¿sí? O sea, si vos querés hacer 7 centésimas, colocado ya en el ángulo, contás 7 divisiones. 4, 5, 6, 7. Ahí tenés 7 centésimas, ¿sí? ¿En qué radica el tema? El tema radica en que, dependiendo de la exactitud que vos quieras, depende del ángulo que vos coloques. Si vos el ángulo lo colocás en 3 grados, vas a tener que medir, las pasadas que vos hagas empleando el chariot. Esto se debe a que la exactitud, cuanto más te hagas en el error del ángulo, cuando más error tenga el ángulo, también se traduce el error. Quizás no va a mover 7 centésimas, si vos tenés el ángulo más chico, por ejemplo, más tendiendo a 2 grados, y vos le das 7 centésimas acá, lo más probable es que sean 3 centésimas, 4 centésimas que vos hagas la pasada. Sigue siendo una pasada fina, de precisión, pero no con el valor indicado que vos haces acá. Entonces vos tenés que buscar un valor o un rango que vos te sientas cómodo. Para mí en este caso es ahí entre 2,5 y 3 grados. Si lo meto en el medio ahí, por ejemplo 2,76 grados, es lo que me permite a mí realizar pasadas casi exactas, ¿sí? Como les decía, todo depende de la exactitud que vos quieras hacer. Quizás un poquito no se pueda entender porque trato de hacerlo un poquito corto al video, pero es un sistema re sencillísimo de usar, teniendo en cuenta el paso del tornillo del chariot y las divisiones o la multiplicación de las divisiones. Vos lo que haces es colocar en un ángulo que multiplica la exactitud que vos tengas en el chariot o en la exactitud que tengas para dar la pasada. Dar 2 centésimas, a pesar de que el carro transversal tenga la indicación de las 2 centésimas, es, encima tenés no solo la apreciación visual que vos tenés que tener clara, para ver si diste realmente las 2 centésimas, sino que también tenés el pequeño juego interno. En cambio, el chariot no tiene juego interno y vos estás multiplicando, o sea, agrandando la exactitud empleando una escala que es el nonio. Entonces vos de 2 centésimas le das exactamente ahí. Esas son 2 centésimas porque es como si vos emplearas una escala para ampliar, la pasada usando un ángulo pequeño. Lo más probable que yo te lo tenga que explicar un poquito más detenidamente. ¿Para qué te sirve esto? Para una pasada re finita, para un ajuste, un rodamiento, para cualquier tipo de ajuste donde vos tengas que dar una pasada exacta,
lo más exacto posible sin tocar el carro transversal. El carro transversal, a pesar de todo, tiene sus errores, a pesar de que uno tenga divisiones, uno tiene una apreciación visual más pequeña, digamos, uno tiene que mirar detenidamente acá cuántos son las 2 centésimas, mover el indicador. En cambio, empleando este sistema vos podés emplear, como le dijimos, el nonio del Charriot. Y te puedo decir, hace bastante tiempo que lo vengo usando. Yo no sé, pero quizás el primer video que subí del tema de esto habrá sido hace 3 o 4 años, fácil, pero hace muchísimo que lo vengo empleando. Es ojear un poquito el libro del Casillas en la página 628, y ahí ya lo vas a tener bien clarito, lo vas a ver, pero vamos a realizar capaz el lunes que viene un repasito de cómo encontrar ese ángulo. Espero que más o menos se haya entendido la idea. Bueno, acá me dice Juan Durán también, otra pregunta, me dice cómo hacer un torneado interior sin que vibre la herramienta con buena terminación. Bueno, por lo general sucede que el torneado interior, cuando vos sobrepasás 4 veces, o sea, vos tenés un diámetro interior y vos sobrepasás 4 veces la medida del diámetro en la longitud de la herramienta, por ejemplo, vos tenés, estas son las herramientas que más comúnmente uso. Esta es una MCDDN con un CNMG 1208, un trigón WNMG, una de corte, y acá está el interior. Cuando vos prendés la herramienta, la vibración sucede porque vos tenés tenés mucha herramienta en voladizo, y esa herramienta en voladizo, el diámetro que estás maquinando supera en 4 veces por lo menos el diámetro. La longitud que vos tenés en voladizo supera 4 veces el diámetro que vos estás por tornear. Por ejemplo, si vos tenés 30 centímetros y estás torneando un diámetro de 25, lo más probable es que vibre mucho. Entonces vos lo que tenés que tratar de hacer es ensanchar la herramienta al máximo posible. O sea, hacerlo más gruesa, quizás cambiar de forma, en vez de que sea redonda, puede ser de forma cuadrada, como esta, por ejemplo. Esta es una herramienta que, por ejemplo, cuando tiene la misma capacidad que esta, 25 milímetros, pero al cambiar la forma, a darle más, digamos, más volumen a la herramienta, a darle más firmeza, se puede obtener una pasada mucho más firme, sin vibraciones. Lo mismo que esta es una herramienta que está, digamos, que empleo para diámetros de interior extensos y largos, pero también es más robusta. Igual que esta es una herramienta que empleo también, es de acero rápido. Hace bastante que no las empleo a estas, pero fíjense un detalle que tiene una pequeña, digamos, una reducción en el diámetro, y cuanto más está cerca de la torre portaherramienta es más ancha, para que eso le dé firmeza en cuanto a la pasada, para que no produzca vibraciones. Igual que esta herramienta, que es una de las más larguitas que tenemos, ¿sí? Esta herramienta tiene una pequeña reducción en la punta, para que el resto de la herramienta colabore en la firmeza, para que no se produzcan vibraciones. El otro dato que tenés que tener en cuenta es que a veces no es conveniente tornear con insertos si vos querés producir digamos, una pasada sin que haya vibraciones. Vas a tener que ir y cambiar a lo que es el cobalto o acero rápido, ¿sí? El acero rápido, al modificar el filo, darle un poco más de desagote, como este caso, un poco más de filo, digamos, un poco más de ángulo de corte en el frente, y acá en la parte de atrás le das un buen desagote, un buen ángulo de corte, se produce un cambio radical en la pasada. También otra cosa que hay que tener en cuenta es el avance y las revoluciones que vos tengas, ¿sí? El avance y las revoluciones que vos tengas en el plato también influyen. Cuanto más grande es el diámetro y cuanto más profunda sea la pasada, tenés que darle quizás un poco más de avance, un poco más de velocidad de avance, digo bien, y un poquito menos de velocidad de giro. Eso es más o menos tenés que equilibrar un poco los valores entre la herramienta, darle más firmeza, más diámetro posible, ensanchar lo que más puedas digamos, la sección transversal de la herramienta en el agujero que vayas a introducir o a tornear,
y equilibrarlo también con el avance. El avance también vas a tener que, quizás lo más probable que sea un avance un poquito más rápido, ¿sí? Y hacer un poquito más lento el giro, ¿sí? Entonces eso ocasiona que la herramienta vaya trabajando, también ocasiona que las herramientas cuando son más largas se bajan un poquito la punta, o sea, tienden a ceder un poquito en la punta. Entonces cuando vos le das un poquito más de avance, se calzan y trabajan todo el tiro, digamos, sin vibrar, sin darle tiempo a vibrar. Bueno, es esa más o menos la idea. Yo te diría que tendrías que ver el diámetro máximo que puedas colocar una herramienta. Siempre lo más cerquita del diámetro posible, del diámetro interior, vas a tener que hacer la herramienta, ¿sí? Todas tienen un límite. Y si no, la otra que puedes hacer es ensanchar la parte que va sobre la torre porta herramienta y después ir realizando pequeñas reducciones hasta llegar al diámetro, digamos, en que vos puedas meterte dentro de la herramienta. Y mi consejo es usar el acero rápido. El acero rápido es lo que también te va a cambiar radicalmente la calidad y la terminación digamos, en el torneado interior. Gracias, Juan Durán, y bueno, cualquier cosita lo seguimos hablando, si no te quedó muy claro, digamos, el tema de las herramientas. Lo podemos seguir charlando. Trato de hacerlo lo más cortito, sintético, porque si no se va mucho, pero podemos llegar a hacer quizás algún día un videito un poquito más extenso con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Agustín M. me pregunta ¿a qué nos dedicamos? Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a la construcción de máquinas para aserraderos. No somos una tornería, sino que tenemos tornos, tenemos fresadoras, pero no por eso vamos a considerarnos que somos torneros ni fresadores, ¿sí? Tratamos de mostrar un poquito lo que fuimos aprendiendo con el tiempo, pero básicamente nos dedicamos a algunas cosas como aquellas. Aquello, bueno, es un favor hacer... Bueno, vamos a mirarlo ya que estamos. Bueno, este es un motor que creo que en otras oportunidades lo hemos mostrado, que había que cambiarle hacerle un acoplamiento para la refrigeración del aceite. Es un motor de Citroën. Esto es una lijadora de piso. Acá va esta es la parte de abajo, acá va la tela, digamos la rueda con la tela, y lo que hicimos fue reemplazar esta ruedita que estaba rota junto con la rosca, un espárrago que va adentro también, se lo acabamos de hacer. Acá tenemos esta bomba de agua también que fue reparada. Por lo general esta bomba de agua lo que se le repara es esta parte. Esa parte es la que tiene el desgaste, que se produce una erosión. Entonces lo que se trata de hacer es, se manda a rellenar en lo posible, a veces no se puede, sino se trata de hacer mediante suplemento que la distancia entre las turbinas se achiquen con respecto a los bordes para que produzca el tema de la presión. Algunas reparaciones de estas sierritas, por ejemplo. Bueno, esta recuperación de estas hojitas de sierra, ¿sí? Le acabamos de hacer el diámetro hace un ratito y el chavetero, y después le hicimos el afilado. Y bueno, y acá tenemos que, bueno, justamente ahora en el torno tenemos que hacer este bujecito de bronce que va colocado en esta cremallera para auto. No me pregunten, yo realmente a veces ignoro qué piezas son o qué corresponde. Bueno, esta es una cremallera que trajeron hoy. Bueno, tenemos que hacerle un bujecito acá que va de bronce, que más o menos unos 38 milímetros. Esto se empalma también con otras preguntas que me hacen. Por ejemplo, básicamente nos dedicamos a esas cosas. Algunas veces, si tenemos tiempo, hacemos algunas otras cositas, pero no es nuestro fuerte, digamos, el realizar piezas de tornería. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero nos dedicamos a hacer máquinas relacionadas con los aserraderos, ¿sí? Máquinas para aserraderos. Bueno, esto se relaciona con... Bueno, gracias Agustín. Espero más o menos haber respondido a la pregunta. Con lo que me pregunta José Luis Espinosa, ¿cómo cotizar el precio de un trabajo? En nuestro caso, la cotización lo hacemos, o los presupuestos, mejor dicho, lo hacemos con respecto a las máquinas que hacemos. Tratamos de estandarizar un precio. Pero es algo personal, digamos, es algo que vas a tener que sentarte vos a realizar ese
ese equilibrio entre tus gastos, entre lo que vos tengas, por ejemplo, lo que cuesta encender el torno, tenerlo prendido 1 hora, qué te cuesta en plata, digamos, en energía eléctrica, si tenés los materiales, si tenés la experiencia, si tenés las herramientas. Es algo muy digamos, relativo. Aparte, nosotros al no ser tornería podemos tomarnos ciertas libertades. A veces cuando nos traen este tipo de trabajo, por ejemplo, le decimos, mirá, nosotros tenemos nuestro ritmo, no es el mismo ritmo que en un taller de tornería. No es el mismo tipo de trabajo que va a salir de un taller de tornería. Quizás te lo haga peor o más lento, pero es decisión tuya. Y nuestro precio más o menos ronda los 400 pesos la hora. Más o menos, porque a veces no podemos cobrar esa cantidad de plata porque no tenemos la experiencia, no tenemos las herramientas, no tenemos, digamos, el equipamiento también. A veces hacer un chavetero, en mi caso, cuesta más, ya que no tengo el cabezal vertical, cuesta más tiempo, cuesta más ¿cómo decir? Más preparación que en el caso de que un tornero o un taller dedicado plenamente a eso tenga más experiencia, tenga más, digamos, más facilidades o más versatilidad al realizar una determinada pieza. A veces también radica en que si vos haces una determinada pieza, te garantiza en un futuro más trabajo de ese cliente. A veces hemos hecho trabajos donde tuvimos que invertir comprando herramientas, por ejemplo, fresas módulo, por decir una herramienta, fresas módulo que la hemos usado una vez en años. Pero eso nos garantizó también que el cliente nos siga trayendo otro trabajo y más si es buen cliente. A ese cliente a veces a uno se le hace un poquito más de precio porque viene seguido, porque está comprometido con otras cosas que nosotros le hacemos. Entonces es distinto. Otra cosa a tener en cuenta son tus gastos. Nuestro negocio está abierto, o sea, tenemos gastos administrativos, digamos, en la municipalidad, gastos estatales, gastos, muchísimas cosas que tenemos que evaluar durante el mes para llegar, digamos, al otro mes. Y para eso nos tuvimos que sentar y hacer cuentas y tratar de evaluar. Muchas de las herramientas que compramos implica mucho sacrificio de nuestra parte. Ahorrar un poquito, sacar un poquito de cada trabajo, sacar 100 pesos, 50 pesos y guardarlos, apartarlos y no tocarlos. Entonces de esa forma uno va teniendo más, va guardando o haciendo un fondo para seguir comprando las herramientas. Por ejemplo, lo que es tornería está bastante caro hoy día, y más lo que es el tema de herramientas de fresadora. Entonces tratamos de hacer un poco de ahorro y de equilibrar. ¿Cómo cotizar un trabajo? No es una pregunta fácil y menos para nosotros. Quizás más adelante vaya a hacer un cuadrito, eso pueda ser un cuadrito comparativo, digamos, de lo que necesitas saber para más o menos llegar a un valor que te resulte útil a vos. Lo que te resulte útil a vos quizás para mí es excesivo o viceversa. Depende. Ya te digo, tendrás que sentarte, evaluar qué es lo que sale tener abierto tu taller un día, tener prendido 1 hora tu torno, qué consumo eléctrico tienes, es vital que vos sepas eso, qué te cuesta, digamos, tener el torno andando o funcionando 1 hora. Ni hablar, digamos, todo el día. No es fácil, José Luis. Espero, bueno, que más adelante quizás me haga un tiempito y haga un cuadrito comparativo de que más o menos lo que se precisa saber, pero son tus gastos y tu balance contra lo que yo puedo hacer, mis gastos y mi balance. Y es difícil a veces encontrar ese equilibrio. Vos tenés un máximo, un mínimo, y tenés que estar ahí más o menos. Como yo te decía, más o menos 400 pesos la hora, pero eso es relativo, ya que a veces tenemos el material, a veces no tenemos el material, a veces hay que ir a pedirlo, se demora, hay que cortarlo. Todo depende de lo que se consiga y para quién sea. No es una pregunta sencilla, digamos. Quizás más fácil es decir cuánto sale un trabajo y no cuánto, digamos, se pide por hora. La verdad que es bastante complicado. Me voy a hacer el cuadrito ese más o menos de los gastos, del balance que yo hago, para que más o menos te resulte útil. Gracias, José Luis.
Bueno, Fernando Alvarado Yunis pregunta por el sistema copiador de conos. Bueno, decía Fernando Alvarado Yunis, pregunta por el sistema de movimiento del copiador de conos. También pregunta José Luis Espinosa, Luis Enrique pregunta también por el sistema de copiar conos. Y Nicolás Romero también pregunta o ampliar el conocimiento de la regla para copiar conos. Bueno, la regla para copiar conos es esta que está acá. Esta regla de copiar conos se compone de este sistema o este soporte donde está la regla para copiar conos. Tiene unos 400 milímetros de largo la regla, pero entre mínimo y máximo tenés un pie. Esta regla va desde 0 hasta 10 grados, ¿sí? Para positivos o negativos. Hay tornos donde vos tenés que desajustar o desconectar la tuerca del carro transversal, que son esos 3 Allen en este caso, por poner un ejemplo. Este torno lo que tiene es un sistema de estrías, o sea, está separado lo que es el tornillo que conecta, esta parte de acá también tiene un sistema de conexión, empleando una grapodina que conecta a través de un calce, digamos, con el tornillo transversal, con el tornillo, digamos, el tornillo patrón del carro transversal, viene hasta acá, hasta ahí adentro, más o menos a media altura de lo que vendría a ser el delantal. Y es hueco en esta parte del tornillo transversal, es hueco en esta punta y tiene una serie de estrías. Después continúa un eje que está soportado por acá, que tiene rodamientos en este punto, ¿sí? Que este punto de acá, este eje que está acá, es cortito hasta acá nomás, hasta la mitad, y ese tiene estrías también. Estrías hembras y estrías machos. Acá más o menos lo dibujé en el pizarrón. Bueno, ahí está más o menos representado lo que vendría a ser la regla, ¿sí? Que tiene un pie de largo, más o menos la distancia máxima y mínima. Tiene un sistema de acá digamos, de bancada donde va soportado y es lo que manda el movimiento hacia arriba, digamos, empujando o tirando, dependiendo del sentido que uno haga el cono, ¿sí? Empuja o tira el sistema, el tornillo patrón. Este es el tornillo patrón del carro transversal. Acá iría la herramienta, ¿sí? La herramienta interior o exterior, lo que sea, lo que vaya acá arriba, va el carro porta herramienta, va acá arriba, ¿sí? Acá tenemos el tornillo del carro transversal, la rosca indicada. Acá vendría a ser la manivela del carro transversal. Acá está soportado, como dijimos acá, por un cuerpo que tiene 2 rodamientos, uno acá y otro acá. Y esta a su vez en este punto donde tiene digamos, el tornillo patrón del carro transversal o el tornillo del carro transversal, está hueco en este punto y tiene unas estrías, ¿sí? En este caso tiene unas 8 estrías, si no me equivoco. En algunos tornos le ponen una chaveta nomás, ¿sí? En algunos modelos le ponen una chaveta con un chaveterito acá. Entonces este chaveterito acá, o estrías, lo que hace es empujar, digamos, 70 milímetros. Es el recorrido que tiene. ¿Por qué 70 milímetros? Porque es el máximo, 70 milímetros exagerando, pero es mucho menos lo que mueve, para el máximo de inclinación de la regla. La regla puede inclinarse hasta 10 grados, teniendo en cuenta el largo que uno recorre, más o menos son unos 65 milímetros. En este caso tiene unos 70 milímetros de recorrido. Entonces lo que produce esto es que se mueva o tire o empuje todo el sistema, digamos, todo el carro transversal, sin que se vea afectado el sistema de movimiento de la manivela. La manivela está quietita, ¿sí? ¿Por qué? Porque se traslada por dentro de este sistema de estrías. Va, baja y sube sin que haya problemas. Si vos le das la pasada, vos lo que haces es girar la manivela y ahí sí se activa, digamos, por acción de las estrías que entran digamos, a accionar entre ellas mismas y bueno, uno mueve el tornillo patrón.
Bueno, este es el sistema del torno wing. O sea que el carro transversal, el eje o el tornillo del carro transversal, no es una sola pieza con la manivela, sino que es una pieza individual donde va el tornillo y otra pieza donde se le da la medida con el nonio del carro transversal, ¿sí? Bueno, esto enlaza también con por qué yo coloco el chariot inclinado a 30 grados. A veces, cuando vos usas la regla para copiar conos, se traslada el error que vos tengas acá, o sea, ¿cómo decir? El juego interno se va trasladando, se suma lo que tengas acá, entre la bancadita que tiene acá pequeña, donde va la regla, donde encaja la regla, tiene un pequeño, digamos, una pequeña tolerancia, se traslada al sistema de sujeción, al tornillo patrón, al tornillo del carro transversal con el sistema de la bancadita, de la bancada mejor dicho. A su vez ese error se suma, o ese desajuste o esa tolerancia se suma también al juego interno que puede tener la estría con respecto al diámetro interior y a su vez a la manivela. Todo ese juego interno es lo que a veces, cuando vos empleás la regla para copiar cono, hace que tenga más juego todavía, más juego interno la manivela cuando vos la accionás. Entonces no es seguro que vos cuando das la manivela, cuando estás haciendo el cono, estás en realidad haciendo una pasada exacta. Yo colocando el chariot inclinado a 30 grados, ¿sí? Lo que hago es, es multiplicar nuevamente, sin tocar el carro transversal, sino que lo empleo para acercar la herramienta a la pasada, ¿sí? Es multiplicar por 2 cada pasada. O sea, yo lo que hago es, si quiero hacer una pasada de 1 milímetro, tengo que hacer 2 milímetros en el chariot. Haciendo 2 milímetros en el chariot, hago 1 milímetro en meterme con la herramienta en la pasada, ya sea exterior, sería en sentido positivo, interior en sentido negativo. Pero no afecta al funcionamiento del carro transversal, que es por sumatoria de juegos internos. Uno tiene que sumar por lo menos 5 juegos internos y acá se produce, digamos, una gran variación. Digamos, tenés casi 3/4 de vuelta que tenés que hacer para que se sumen, digamos, esos juegos internos y realmente dar la pasada. Es mucho y realmente se complica a veces cuando vos tenés que hacer un cono donde tiene una determinada dimensión. Entonces lo que yo hago es colocar el chariot inclinado a 30 grados, entonces lo que hago es, si quiero dar una pasada, es la relación 1:2, 2 vueltas o 2 milímetros o 2 décimas, es 1 décima que yo hago en la pasada. En el radio, ¿no? O sea que si vos querés hacer una pasada de 1 milímetro, esto se vendría a ser 2 milímetros, o sea, tenés que hacer la mitad también. Para hacer una pasada de 1 milímetro serían 0,5, por ejemplo, en el diámetro. Bueno, el sistema espero que más o menos se haya entendido, pero bueno, repasando. El sistema, como dijimos, tenemos separado lo que es el eje, donde nosotros tenemos la manivela del carro transversal, en el torno wing, ¿no? Está separado lo que es el tornillo del carro transversal, con otro eje que se introduce dentro del tornillo del carro transversal mediante un sistema de estrías o de chavetas. En este caso tiene estrías, es más aconsejable usar estrías que chavetas, ya que la chaveta va también adquiriendo un cierto juego, y las estrías, al ser, dijimos 8 estrías más o menos tiene, se colaboran, digamos, o se reparte la carga entre las 8, en cambio la chaveta es un poquito más complicado y a veces va tomando juego. Entonces, al tener separado lo que es el tornillo del carro transversal de la manivela del carro transversal, uno puede emplear la regla para copiar conos sin tener que desconectar el tornillo. Es un lindo sistema, es un sistema bastante práctico, por decirlo de alguna forma. Cuando uno ya lo tiene más o menos usado, al sistema uno puede ocuparlo sin tener ningún tipo de duda, uno puede usarlo
inclusive para medidas exactas, como dijimos antes, uno puede tomar, empleando el Charlotte inclinado a 30 grados, uno puede hacer un cono exacto, sin tener dudas de que uno va a llegar a la medida final, o diámetro menor o diámetro mayor del cono, empleando las medidas. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Yo quiero darles nuevamente las gracias por estar ahí, por sus palabras, por sus sugerencias, sobre todo eso es lo que es más interesante, ¿no? Siempre tratar de mejorar. Y bueno, espero haber contestado algunas preguntas. Si faltó alguien por ahí, bueno, ténganme un poquito de paciencia, ya lo vamos a ir completando de a poquito las respuestas, pero tampoco quiero hacerlo tan largo al video para poder abarcar, digamos, bastantes preguntas y responderlas, digamos, desde la práctica, desde lo que hacemos dentro del taller. Bueno, de a poquito voy a ir haciendo algunos otros videitos más cortitos, ya hablando específicamente, por ejemplo, de la regla de copiar conos. Vamos a hacer un video cortito, vamos a ver cómo se regula, digamos, bien, y vamos a tomar detalles de cómo se regula, cómo hacemos una pasada, igual que el torneo de precisión. El método, en realidad, es sencillísimo todo, no es tanto trabajo, pero bueno, de a poquito vamos a ir haciendo unos videitos cortitos para tratar de ir llegándole a entender un poquito cómo se hace esto. Bueno, amigos, nos vemos y vamos a seguir acá con el trabajo. Nos vemos dentro de una semana. Chao, gracias.